políticas públicas por parte del gobierno nacional y cómo viene creciendo la violencia y los discursos de odio. Raquel, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, ahí como decía Robert recién, un poco cuál es el análisis que hacen en estas semanas de lo que está pasando. Como paréntesis, leyendo otra noticia, acabo de encontrar una que es de ayer, que publicaba Página 12, que no sé si supongo que sí, que la habrán visto, que hay un pibe de un colegio secundario de Córdoba que se disfrazó de ser una mujer violada. No sé si estuvieron viendo, que generó muchísimo repudio. Está con un vestido celeste, el vestido todo manchado de rojo, y atrás en la espalda dice violada. Hay una exaltación de la violencia que hasta lleva, o una idea de que se puede todo. No sé cuál es el análisis que están haciendo ustedes. Bueno, sí, tal como lo dijiste, esta es una noticia que se viralizó hace unos días porque esto fue en el marco del viaje a Bariloche de un grupo de egresados de una escuela de Córdoba. Hay una fiesta bizarra, creo, en Bariloche, y en ese marco es que un adolescente se disfraza de mujer violada. Hay otro que, mientras lo graban, graciosamente, hace como que lo está violando, digamos, el acting, digamos. Y eso se viralizó y, bueno, digo, es terrible, ¿no? Una se ponía a pensar en qué contexto sucede esto y, bueno, y es en el contexto en el que hace una semana la URTA asesinó a su ex mujer y a su ex suegra, eh, luego de ser un referente de una agrupación que se llama Varones Unidos en Uruguay, que hacía apología del antifeminismo y de la violencia machista. Un discurso que contacta con el pensamiento y la ideología de las ultraderechas, como por ejemplo la de Milei en la Argentina. Digo, nosotras venimos denunciando que estamos frente a un contexto habilitante de las peores formas de violencia contra las mujeres y diversidades en nuestro país, porque es el propio Estado Nacional el que las promueve, las avala, las habilita una y otra vez. O sea, no hace falta, digo, recordar la intervención de Milei en Davos, Cunio Libanona diciendo que hay que eliminar la figura de femicidio, el agravante como agravante del homicidio en el Código Penal. Bullrich diciendo ayer que el problema de las mujeres asesinadas o la responsabilidad de los feminismos y de las propias mujeres que se empoderan. Digo, y ayer lo salimos a denunciar fuertemente junto a otras organizaciones, estamos frente a un Estado femicida, un Estado que fomenta, alimenta y legitima estas violencias que se cobran la vida de una mujer cada 25 horas en lo que va de octubre. Uh-huh. ¿Crees que estos últimos casos se pueden considerar una ola de femicidios? Creo que estamos frente a un recrudecimiento de la violencia en este contexto habilitante que les mencionaba antes. Digo, octubre, por lo que estamos observando, es un mes que ha tenido, por eso, una cantidad de casos tremenda. Estamos hablando de casi uno por día. Y no sé si es una ola. Yo creo que hay que darle un contexto más político de entender que estamos en un contexto habilitante de estas violencias como nunca habíamos estado, en donde hay una ideología que queda manifiestamente expresada en el porqué de muchos de estos hechos, y por eso insisto que el caso de la URTA es como en esto muy, muy claro. Es una ideología promovida desde el propio gobierno, ¿sí? Es un discurso que se habilita, que se legitima. Entonces eso es lo más preocupante, es el propio Estado el que está diciendo las violencias motivadas por el género no existen, en líneas generales las mujeres mienten cuando hacen una denuncia, por eso también presentaron un proyecto para incrementar la pena para las denuncias falsas. Sí, sí. Digo, bueno, es una consecución de cosas que si nos ponemos a hilvanar nos vamos a dar cuenta que expresan a las claras este discurso de la URTA y de estos varones unidos que se sentían o que se hacían pasar por víctimas cuando en realidad son quienes esto estaban de alguna manera fomentando y alimentando el discurso antifeminista que luego se traduce en hechos aberrantes como, bueno, los femicidios. Raquel, ¿qué tal? Buen día, o buen mediodía, no sé si comiste o no, si, bueno, estamos acá como en esta frontera que no sabemos cómo saludar. Sí. A ver, me interesaba que introdujeras el caso de la URTA, porque empezaron a aparecer a partir de su captura, del doble femicidio, empezaron a aparecer posteos, cosas que decía, pero 2017, 2018, 2019...
que ya uno veía ahí como un huevo de la serpiente, que si alguien hubiera prestado atención, alguien hubiera dicho, che, guarda con este pibe, porque, bueno, pasan 5 o 6 años. Eso en un contexto además en el que, si se quiere, la avanzada de el crecimiento de la marea verde, digamos, no era un contexto como este. La pregunta va un poco a qué cosas se pueden estar incubando hoy, si esto se fue incubando en un contexto que era completamente distinto, donde hay un discurso además de violencia generalizado, ¿no? Contra todos, digo, obviamente con la violencia de género, pero también, bueno, lo de que los que no pensamos como el gobierno somos enfermos mentales, o no somos enfermos mentales, pero tenemos una enfermedad mental, no lo termino de entender cómo era eso. Pero básicamente eso, ¿qué peligros se pueden estar incubando a futuro? Bueno, yo creo que primero en relación a la URTA, si bien hay un archivo y se puede ir atrás y se puede ver que hace años que vienen agitando estos discursos antifeministas y odiantes, las propias compañeras de Uruguay decían que lo llevaban a debatir a la tele, a confrontar con las compañeras que defendían el derecho al aborto, por ejemplo, ¿no? U otros derechos, con lo cual lo vio mucha gente. Digo, y si nosotros, yo no lo veo, pero sé porque veo recortes, nos ponemos y nos detenemos a ver carajo, el streaming del gobierno, vamos a ver que se agitan los mismos mensajes continuamente. Hace no mucho aparecieron unos pibes diciendo que el problema de la baja de natalidad en la Argentina tiene que ver con que las mujeres osamos en querer estudiar, Perdón, trabajar. Raquel, permitime corregirte, no eran unos pibes, era uno de ellos, el que sostenía este discurso era el abogado del presidente de la Nación, ex candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de Francisco Neto, o sea, no eran unos pibes delirantes, peor todavía. Peor, digo, pero estos haters y este ejército que tienen de trolls, de odiantes, que están en todos sus medios y en todas las redes sociales, agitan y asusan ese discurso. O sea, las mujeres estamos zarpadas y por eso baja la natalidad. Entonces, ¿qué pretenden? Y un poco lo que dice la URTA, si vos ves los chats y los posteos que hacían en X y demás, él decía, las mujeres tienen que estar adentro de la casa. O sea, la familia feliz es la mujer adentro de la casa limpiándole el culo a los bebés y listo. O sea, nos quieren llevar atrás siglos a las mujeres. Por eso digo que este es un gobierno que es antiderechos, que contacta con un pensamiento y una ideología conservadora, misógina, fascista, y que esto se viene incubando hace mucho tiempo, digo, porque no es de hoy. Siempre estuvieron estos personajes. Lo que pasa es que hoy la amenaza es que ese discurso lo promueve el propio gobierno. Por eso estamos frente a un contexto distinto. O sea, hoy tenemos que hablar desde otro lugar la problemática. Es el propio Estado Nacional el que está intentando retrotraernos y retroceder en materia de derechos adquiridos, por supuesto, en contra de todos los avances que ha habido a nivel mundial en relación a los derechos humanos de las mujeres y diversidades. ¿Qué se está incubando hoy? Lo que estamos viendo. El odio, la crueldad, que haya un pibe que se disfrace de mujer violada y entienda que eso puede ser gracioso, o que haya una estación de servicio que haga una parodia de meter una piba en una bolsa. Meter a una mujer dentro de una bolsa y hacerla eso se está incubando. O sea, el odio y la crueldad desmedida, que luego se traduce en hechos terribles como los que estamos viviendo. Y desde el propio Estado Nacional. Por eso digo que lo que cambió acá es que tenemos un Estado que legitima y alimenta estas formas de violencia, que es muy terrible. A nivel ¿no? A nivel de la seguridad de Luna, la que fue asesinada la semana pasada, ella tenía un botón antipánico, había una demostración, de acuerdo a lo que leí, de que se había quedado sin batería, digamos, había desde el aspecto jurídico de protección, había como todo lo posible lo había hecho, corregime si me equivoco y tiene que ver con lo que he leído. Hubo una inacción en el momento en el que el botón antipánico, hay una batería baja y se debería haber recurrido de acuerdo a lo que leía a su casa o no. Digo, pero porque pasás a tener una situación de una encerrona, inclusive para poder pensar cómo proteger a una mujer que está siendo víctima de violencia o que tiene miedo, porque cuando todos los dispositivos están en funcionamiento, aunque haya alguna falla, pero así todo tenés estas situaciones que se le presentaron de alguien que está agazapado, que se queda esperando, que espera que se venza la perimetral para acercarse. Digo, hay como una situación de desprotección todavía que se te escapa dentro de lo que tiene que ver con lo que podés pedir hasta jurídicamente, ¿o no? Sí, no, yo lo que creo es que la justicia sigue sin darle la magnitud y la gravedad que tienen estos casos.
si nosotros decimos, no, yo voy a apretar el botón antipánico, pero es porque el botón antipánico se quedó sin batería, bueno, Sí. eso no funciona, o sea, no es una medida que garantice la seguridad de la mujer. O sea, que esté la chance de que ese botón antipánico Se quede sin batería. se quede sin batería es un problema enorme. Digo, partiendo de lo más básico, ¿no? Después, yo creo que esto sigue sin darse dentro de la justicia una perspectiva de género que incorpore el nivel de gravedad que tienen este tipo de casos. Yo escuché a no sé si era una funcionaria del Ministerio de Justicia de Córdoba, que decía que ellos venían evaluando que hace un año él no tenía contacto con Sí. ella, entonces que en ningún caso se imaginaban que este podía ser un desenlace posible. Bueno, ahí hay un relajamiento de la justicia. Yo creo que si estamos frente a una amenaza grave y de riesgo, y por eso ella tuvo que huir de un país acá con su hijo, si estudiamos quién es el personaje que está detrás, porque aparte es una persona pública, la Hurta, o sea, si alguien entró a ver quién era, realmente no se podría haber relajado en ningún caso la seguridad de esta mujer. Yo creo que ahí sigue habiendo un montón de falencias de la justicia, tiene que ver con la falta de perspectiva de género, tiene que ver que es uno de los poderes patriarcales y más atrasados en materia de incorporar, por ejemplo, la capacitación de ley Micaela. Creo que hay un montón de déficit. No puede ser que una mujer denuncie, pida ayuda y luego sea asesinada por su agresor a quien denunció. Y esto no sucedió solo con Luna. En el 17% de los casos de femicidio que nosotras venimos relevando a partir de los medios, las mujeres habían hecho una denuncia. El 13% tenía medidas de restricción de acercamiento. Algo no está funcionando. Digo, ¿saben cuándo nosotras notamos que varió el índice de casos de mujeres que habían hecho denuncia? Ese índice bajó un poquito durante la pandemia. O sea que si había una medida de aislamiento social preventivo y obligatorio que había que cumplir, las exparejas, por ejemplo, no llegaban a atacar a las mujeres producto de esta medida más grande. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, que si ponemos las medidas claras y ponemos la seguridad en función de proteger a la mujer, Funciona. en esos casos, cuando no es conviviente, se pueden evitar, ¿no? Y después, bueno, todo el otro contexto que estamos atravesando, que hace que muchas mujeres tengan dependencia económica, entonces en muchos casos esas mujeres están conviviendo con sus agresores, pero no tienen ninguna perspectiva de salida porque no tienen autonomía económica y ven muy difícil poder hacerse cargo de sus vidas y de sus hijos en esos contextos. Entonces, digo, hay un problema estructural de fondo muy grave y en este contexto, con un Estado absolutamente corrido, lo que se hace todavía es exponerlas todavía mucho más a una situación de precarización. Hablemos de que las mujeres seguimos siendo las más pobres, las más precarizadas. Si tenemos que hablar del desempleo en las mujeres, vamos a ver que según el propio INDEC, es en la franja de las mujeres jóvenes donde se ha incrementado esta situación de desocupación, esta brecha de desocupación. Entonces tenemos que poder pensar también en esta línea los femicidios de Morena, Brenda, y Lara, si no me equivoco, en Florencia Varela. Digo, bueno, estamos en un contexto por eso, el Estado se corre y habilita las peores formas de violencia y expone a las pibas, a las jóvenes y a las mujeres a situaciones de mucha precariedad de su vida que no hacen más que sumar a los riesgos que ya están atravesando a otras situaciones de desprotección. Es un problema más grande, ¿no? Y bueno, el Estado tiene todo que ver, por eso es que nosotros estamos fuertemente convencida de que el Estado de Milei, el Estado Nacional, este gobierno es un gobierno femicida. Estamos en comunicación con Raquel Vivanco, ella dirige el observatorio Ahora que sí nos ven. ¿Cuál debería ser, cuál creen ustedes que debería ser y cuál está siendo la respuesta de la militancia feminista en las calles o en las formas que tenemos ahora por ahí más de militar, que tiene que ver con las redes sociales y con seguir exigiendo que el gobierno de Milei haga algo? Mira, yo creo que sí hay un movimiento activo, presente en la calle y no solo bancando la defensa de nuestros derechos, sino del conjunto, porque los miércoles también estamos con los jubilados, estamos con los trabajadores de la salud, estamos con los familiares de las personas con discapacidad reclamando al gobierno, somos los feminismos. Creo que sin dudas venimos siendo desde hace ya bastante tiempo uno de los movimientos más activos en la resistencia al avance de las políticas neoliberales y de ultraderecha como está sucediendo en la Argentina, pero no solo acá, sino en la región y en el mundo. No así otros sectores que debieran estar igual de preocupados y organizados en la calle defendiendo los derechos de las mujeres y diversidades, que somos más del 50% de la población. Yo creo que nosotras, y a pesar de las adversidades, porque en líneas generales muchas de nosotras somos organizaciones feministas que nos
valemos por nuestra, o sea, por nuestra militancia, no nos banca nadie, digamos. Estamos siempre activando, construyendo redes, estamos presentes en las redes sociales, en la calle, dando discusiones, convocando a otros, a otros a que se sumen a ser parte de este movimiento que lo único que busca es construir una sociedad más justa e igualitaria, ¿no? Digo también, porque esto no es una lucha que nos abarca solo a las mujeres y a las feministas, necesitamos que haya más compañeros comprometidos a la hora de también transformar esta realidad y para que tengamos una sociedad más feliz, ¿no? en el conjunto. Creo que hay una gran deuda que tiene que ver con la falta de representación política de las mujeres feministas en las listas. Creo que ese es parte del problema también. Estamos cerquita de una elección a nivel nacional y para nosotras es muy importante que la oposición a este gobierno se posicione fuertemente en estos temas porque hacen a mostrarnos en los polos opuestos en los que estamos, ¿no? Para Milei las feministas somos sus archienemigas y nosotras decimos que estamos muy orgullosas de serlo y de que nos identifique así porque claramente estamos en las antípodas de su pensamiento y necesitamos que haya más partidos políticos que se pronuncien y que no solo se pronuncien sino que promuevan la participación representativa de mujeres en sus listas. Entonces creo que hoy estamos también dando una discusión hacia afuera, a los activismos, dando una discusión de cara a la sociedad para concientizar y seguir sensibilizando y dando una discusión hacia adentro a nuestros propios compañeros en relación a la necesidad de que nos incorporen en las listas sin feminismos dentro de la oposición, dentro de las listas no vamos a tener un cambio real que dé cuenta de esto por lo que estamos luchando, ¿no? Creo que estamos en todos esos lados hoy articulando. Raquel, te agradecemos muchísimo por estos minutos para Radio Estación Sur. Muchas gracias a ustedes. Estábamos charlando con Raquel Vivanco, ella dirige el observatorio Ahora que sí nos ven. Un femicidio cada 25 horas en la República Argentina y bueno, enfocado claramente en las políticas de odio de Javier Milei. Venía siendo 28, ¿no? Sí, había subido en su momento. Anteriores. Sí, y ahora volvió a bajar 11 femicidios en las últimas 2 semanas. Subió. Volvió a subir, claro. Cuanto menos son las horas, el intervalo entre femicidio y sube, femicidio, sube pero bajaron la ¿no? cantidad de horas, claro. Claro, sí. Por eso, muy bien. acá la